Con el auxilio de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro, Marcial, para el orden diaconal. Queridos hermanos, escuchábamos en el Evangelio esta palabra de Jesús: no son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo que los elegí a ustedes. Y esto es precisamente el misterio que hoy celebramos, es ese misterio de la elección de Dios. El Dios en quien creemos es un Dios que elige. De hecho, todos nosotros hemos sido elegidos por Dios y formamos parte del pueblo santo de Dios. El día de nuestro bautismo pronunció el Señor nuestro nombre. Allí fuimos presentados y seguramente, si todos éramos chiquitos, fueron nuestros padres los que respondieron a la pregunta: ¿qué nombre ha dado este niño? Y bien, aquí está Marcial, que cuando fue llamado por el padre Fernando respondió: aquí estoy. Es una antigua respuesta que la Biblia recoge y que en hebreo se dice hinení, aquí estoy. Que es común decir: estoy dispuesto, aquí estoy respondiendo a tu llamado, aquí estoy para lo que el Señor quiera, para hacer en mi vida la voluntad de Dios. Aquí está la madre de Marcial, que ha venido de Bolivia, porque Marcial es boliviano, nació y vivió en su pueblo Matarani. Está bien dicho. Bien. Matarani queda a 80 kilómetros de Cochabamba. Y Marcial nació en el seno de una familia trabajadora, campesina, de lengua quechua. En su adolescencia estuvo en un internado estudiando el final de la primaria y lo que acá sería el liceo. Bueno, allí estuvo Marcial en un colegio internado, Jesús María, y por ahí algunos le decían: pero tú podrías ser sacerdote. Incluso algunos compañeros de él fueron a distintos seminarios, pero Marcial no sentía en ese momento la llamada de Dios al sacerdocio. Después, para vivir breve tiempo en Cochabamba, a estudiar y trabajar, vuelve a su pueblo y allí tiene un encuentro fuerte con la palabra de Dios. Nosotros a veces podemos tomar la Biblia y la leemos como que fuera un libro cualquiera, pero cuando ponemos el corazón y la atención y nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, es una palabra viva. No son solamente letras escritas que nosotros vamos leyendo, sino que es una palabra que nos habla y que nos habla hoy en las situaciones en que vivimos, en nuestras familias, porque el Espíritu Santo es el que da nombre a esta iglesia pública, a esta capilla. El Espíritu Santo está ahí latiendo en la palabra de Dios. Y entonces en ese encuentro con la palabra, descubriendo que Dios le hablaba, que Dios lo llamaba. Y así un día, de una forma medio aventurera, se fue porque quería llegar caminando al santuario de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. Pero bueno, el camino no fue tan como hubiera deseado, tuvo sus complicaciones, no pudo llegar a la meta, volvió a Cochabamba, pero allí sí pudo ir a
al santuario de la Virgen de Urcupiña, una virgencita muy querida por el pueblo boliviano. Yo el año pasado tuve la alegría de participar, de ser enviado por el Papa al Congreso Eucarístico de Tarija, en Bolivia. Y allí también escuché mucho hablar de esta virgencita que se apareció una niña ya hace cientos de años y que todo el pueblo comenzó a venerar la imagen de la Virgen María Asunta de Urcupiña. Y entonces, allí en Cochabamba y en este entorno de presencia mariana, Marcial se encontró con un sacerdote, el padre Hugo, y allí fue comentando, conversando, se fue dejando guiar y fue ahí haciendo un camino de discernimiento que llamamos nosotros, ¿verdad? Como cuando hacemos, antes, ahora creo que ya no se hace más, cuando se cernía la harina con el cernidor. Bueno, muy bien ahí. Yo me acuerdo de mi casa, mi mamá, pero después nunca más vi que se cerniera la harina. Pero bueno, ahí tenemos a alguien que sigue fiel. Y entonces discernir es pasar por el cernidor de nuestra vida, que quede allí lo que no sirve y que pase esa harina más blanquita, esa que puede pasar, esa que sirve. Para nosotros es la harina de la voluntad de Dios, esa que Jesús decía que una mujer después mezclaba con levadura y amasaba. Bien. El padre Hugo lo orientó a la congregación de los pobres siervos de la Divina Providencia, la congregación de los padres y hermanos que están aquí cerca, que son aquí los dueños de casa en esta capilla, y que fueron fundados por Don Calabria, que veneramos como santo, San Juan Calabria, que seguramente muchos de ustedes conocerán por la cercanía con los sacerdotes de esta congregación y los hermanos de esta congregación. Miren qué lindo cómo el propio Juan Calabria sintetizaba en una frase que expresa mucho de lo que es la vida de los pobres siervos de la Divina Providencia. Decía Don Calabria: ¿quién ha fundado esta obra, esta casa? ¿Quién la mantiene? ¿Quién la mantendrá? Dios. ¿Por qué la fundó? Para mostrar al mundo el santo evangelio llevado a la práctica, para decir a todos que Dios es nuestro Padre y que si vivimos abandonados en Él se encarga de nosotros. Miren ustedes aquí expresado lo que es la providencia de Dios, un Dios Padre lleno de amor que se encarga de nosotros, como un papá bueno, una mamá buena, se encarga de sus hijos. Dios Padre providente, porque Dios gobierna el mundo y porque todo lo que vivimos tiene que ver con Dios. Las cosas buenas se las agradecemos al Señor, pero también las cosas malas, duras, tristes, incomprensibles que pasan en el mundo o que nos pasan, nosotros también, de algún modo, entendemos que tiene que ver con esta providencia amorosa de Dios. Y por eso, por muchas cosas agradecemos, por otras sencillamente las aceptamos. Pero por aquellas cosas que ocurren y Dios permite, pero sí que las permite no para que nos quedemos mirándolas, sino para que combatamos contra ellas porque son fruto del pecado humano, Dios nos da su gracia, la luz del Espíritu. Y miren qué lindo lo que decía Don Calabria, para mostrar al mundo el santo evangelio llevado a la práctica. Dentro de un rato, el santo evangelio, que es el libro que está sobre el altar, que se trajo procesionalmente, que después el diácono lo llevó al ambón, donde allí fue venerado con el incienso, es
palabra de Dios, pero entre toda la palabra de Dios que recoge la Biblia, nada hay más santo que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero que en realidad forman un solo evangelio. Y en un rato, después de la ordenación diaconal, del momento clave de la ordenación, vamos a tomar el Santo Evangelio y se lo vamos a entregar al nuevo diácono, ya ordenado, y le vamos a decir que esas palabras se hagan vida de su vida, porque va a tener que predicar, pero no solo predicar con la palabra, sino predicar con la vida. Decía Don Calabria, para mostrar al mundo el Santo Evangelio llevado a la práctica. Eso es lo que los religiosos, me alegra ver también que hay religiosos y religiosas de distintas congregaciones, que bueno, hay una barra también que han venido de, ¿ustedes dónde son? Paraguay, que son pobreciervos, buenísimo, y hay otros hermanos paraguayos también, salesianos, por ahí están estas hermanas, qué bueno, hay hermanas de distintos colores, bien de bien, y algunas sin hábito, pero que también, esa hermana, bueno, genial. Miren ustedes, todo este largo camino que Marcial empezó descubriendo en la vocación de los pobreciervos su camino para vivir el Evangelio. Lo llevó a distintos lugares de formación, Buenos Aires, Brasil, Asunción de Paraguay, Montevideo, qué bueno, Montevideo. Ahora el padre Fernando va a mandar más gente para acá. Necesitamos, padre. Bueno, en todo esto, hasta llegar a hoy, misterio de elección. Yo los he elegido, Marcial, hoy el Señor te dice, yo te he elegido desde el seno de tu madre, yo te he elegido y puesto mis ojos en ti. ¿Y por qué? Este es el misterio de la elección. Es un misterio de amor de Dios. Misterio de amor de Dios. El pueblo elegido, el pueblo de Israel, cuando decía, bueno, el Señor nos eligió, qué fantástico, pero el Señor les decía, no porque fueras el pueblo más numeroso, ni más fuerte, ni más grande, sino por el gran amor con que te amé, te he llamado. Hoy, Marcial, el Señor también a ti te dice, no porque seas el primer boliviano de la congregación, ¿verdad? No porque seas el mejor boliviano para entrar en la congregación de los pobreciervos, no porque seas el mejor de los que fueron tus compañeros en Jesús María, no, por puro amor de elegir. Y recuerda la frase de San Juan de la Cruz, amor con amor se paga. No hay otra paga del amor más que el mismo amor. Entonces a este Dios que te ha amado, estás llamado a amarlo. ¿Y qué es esto del diaconado que va a recibir Marcial? El diaconado puede ser permanente, como tenemos ahí a nuestro hermano Mario, que es diácono permanente y usa la estola cruzada, y los diáconos permanentes son hombres casados que reciben la ordenación diaconal, pero Marcial recibe la ordenación diaconal en orden, en camino al sacerdocio de Cristo. En este camino, el diaconado tiene el sentido de estar disponible para el servicio de la comunidad, como aquellos 7 diáconos de que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, y de un modo especial para el servicio del altar. También el diácono podrá celebrar casamientos, así que si por acá en la barra hay algunos que están en condiciones y no están casados,
o sea, hay unos jóvenes por ahí que quieran casarse, él no consigue novia ni novio a nadie, pero sí puede celebrar el casamiento. Fantástico. Y además, bautizar y presidir funerales, Dios nos libre, y presidir también otros ritos que se llaman los sacramentales, otros ritos de bendiciones. Diácono servidor. Y miren lo que decía la tarjeta. ¿Ustedes recibieron una tarjeta así? Y bueno, los que no la recibieron están invitados en la tarjeta. Pero en la tarjeta de Marcial para esta ordenación decía, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿De dónde sacó eso? ¿Va a poner una para acá ahora, Marcial? ¿De dónde sale esta frase? Del Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde la dice Jesús? ¿En qué momento? En la última cena, en el Evangelio de Juan, en la última cena, antes de sentarse a la mesa, Jesús tomó la toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos, que era un signo de que estaba al servicio de ellos. Pedro siempre incluso dijo, no, a mí no, Señor, que yo que no me lave los pies, yo a ti, pero vos a mí no. Y Jesús lo mandó a pasear y dijo, mira, Pedro, dejate de bromar, que yo te voy a lavar los pies, porque en definitiva esto es lo que tú tendrás que hacer después. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros de un modo especial, ministros del Señor, llamados a estar al servicio de nuestros hermanos, del pueblo de Dios, de la comunidad iglesia. Querido Marcial, en definitiva, la vocación diaconal, y esta vocación diaconal que la vives en orden al sacerdocio, es como decía don Calabria, a un sacerdote de su congregación. Debemos, más que nadie, seguir de cerca a Jesús como otro Cristo, para engendrarlo en nuestros hermanos, en todas las almas que la divina providencia nos hace encontrar. Te vas identificando cada vez más con Cristo, hasta el día que puedas decir en el altar, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y será tu voz, pero en tu voz estará Jesucristo. Actuarás en persona de Cristo para poder bendecir y consagrar. En este camino, el paso que hoy das es muy importante, no porque te hace más importante, sino porque te hace más servidor de tus hermanos. Que lo vivas así cada día con la ayuda de Dios y el auxilio materno de María y la compañía de tus hermanos que siguiendo a San Juan Calabria puedan también vivir y practicar el Evangelio.